Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Preocupación por las cuentas del gobierno. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió que el Ministerio de Hacienda incluyó en el presupuesto de este año dineros que no son seguros. Podrían terminar incumpliendo los límites que fija la ley sobre déficit fiscal y endeudamiento. Analizaremos el tema con la presidenta de este comité, Astrid Martínez. Hay lista oficial de candidatos. Ecopetrol reveló la lista de los postulados a integrar la nueva junta directiva. La asamblea se reunirá la próxima semana para debatir y decidir sobre ese y otros temas claves para la compañía. Víctor Grosso nos contará los detalles. Reforma a la salud a punto de hundirse. 8 congresistas de la Comisión Séptima del Senado están de acuerdo con archivar el proyecto de la ley bandera de este gobierno. La suerte de esta reforma parece estar echada. Hay reacciones del gremio de las EPS. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del Comité Autónomo de la Regla Fiscal y del pronunciamiento que hicieron sobre el plan financiero de este año. Allí hablan de recursos incluidos en el presupuesto general de este año, pero que no deberían haberse tenido en cuenta por no ser seguros. Doctora Astrid Martínez, presidenta del comité, buenas noches. Bienvenida a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, doctora, en este pronunciamiento ustedes incluyen una primera cifra que es de 10 billones de pesos que tiene que ver, doctora, con los posibles arbitramentos en los litigios que podría hacer la DIAN para recuperar ese dinero. ¿Por qué consideran ustedes que estos recursos no deberían haberlos incluido en el presupuesto? Porque no se trata de ingresos estructurales, no podemos saber por una parte si se van a dar o no, pero sobre todo no sabemos si se van a repetir en el tiempo. Entonces nuestra orientación siempre es que los gastos estructurales deben financiarse con ingresos estructurales, cubrirse. Ese es nuestro enfoque de tener un balance primario que cumpla con la regla fiscal. Y hay una segunda cifra que a ustedes también les preocupa en este pronunciamiento, son 13.5 billones de pesos que la DIAN, según se dice en el presupuesto, los lograría por medio de una mejor gestión, sobre todo contra los evasores, los elusores y también en eficiencias en el gasto de la misma DIAN. ¿Creen ustedes que esta cifra tampoco es confiable para este año? No, nosotros no nos pronunciamos sobre la viabilidad o no de ese ingreso. Es una meta de la DIAN que se ha incluido dentro del presupuesto y en el plan financiero. Entonces nosotros no hacemos ningún cuestionamiento sobre esa cifra. Las dudas que ustedes tienen, doctora, sobre por lo menos esta cifra de los 10 billones de pesos, ¿les hace pensar que eventualmente podría el gobierno exponerse a incumplir la regla fiscal este año? Sí, sobre eso lo que hay que decir es que la regla fiscal, nosotros nos pronunciamos sobre el cumplimiento de la regla fiscal que fue cumplida largamente en el año 2023, que también hace parte de este pronunciamiento, y reconocemos el esfuerzo que se ha hecho para cumplir con la regla fiscal en el año pasado. Para que cumpla la regla fiscal a final de este año, tendría que haber una reducción adicional del gasto en 10 billones en la medida en que estos ingresos no los consideramos estructurales. En esta medida, doctora, ¿qué tipo de gastos, no sé si hagan alguna sugerencia ustedes en el pronunciamiento, qué tipo de gastos podría reducir el gobierno para efectos de hacer ese cuadre en sus finanzas? No, nosotros no hacemos ninguna sugerencia al respecto. Lo que sí hacemos es una reflexión acerca del mediano plazo. Digamos que nuestro mandato tiene que ver con sostenibilidad de las finanzas públicas y vamos mirando año a año cuáles son los avances con respecto de una senda que se ha tratado en la regla fiscal. Entonces la preocupación es que el gasto está aumentando este año 1.3% del PIB con respecto del año 2023, mientras que los ingresos están aumentando aún con los litigios y con la actividad de la DIAN en su gestión ordinaria en solamente 0.4% del PIB. Ese llamado sí lo hacemos, pero nosotros no entramos en el detalle de los gastos, es algo que no nos corresponde hacer. Ok, doctora Astrid, ¿cumplir la regla fiscal es algo discrecional del gobierno o definitivamente es mandatorio para ellos, es obligatorio?
Eh, los conceptos que da el CARF al respecto no son de obligatorio acatamiento por parte del gobierno. Son unas llamadas de atención. Nosotros trabajamos muy de cerca. Al CARF está invitado permanentemente el ministro de Hacienda. Damos esas discusiones para tratar siempre de no solamente cumplir la regla fiscal año por año, sino también de en el mediano plazo cumplir unas metas que también están trazadas en una senda de consolidación fiscal. ¿Cuál es el problema, doctora Astrid, para el país, digamos, para el mismo gobierno, incluso para todos los colombianos, de que el gobierno eventualmente incumpla con la regla fiscal? Ese es un indicador que sirve al mercado financiero, que da unas señales también de costo del endeudamiento de Colombia, que tiene relación con la prima de riesgo que tiene el país. Entonces, es una medida de disciplina fiscal que ayuda al abaratamiento del costo del financiamiento para Colombia. Y de esa manera también le da espacio al gobierno para la inversión pública y los objetivos de su plan de gobierno. Yo recuerdo, doctora, que cuando empezó la época de la pandemia, el gobierno del entonces presidente Iván Duque, digamos que levantó, por decirlo así, el cumplimiento de la regla fiscal, apelando a algo que le llamaban en su momento digamos, la regla o la fórmula de escape, digamos, la cláusula de escape. ¿Algo similar podría hacer este gobierno para justificar no tener que cumplir, al menos por este año, la regla fiscal? No, la cláusula de escape es para reconocer una situación precisamente como la de la pandemia, algo extraordinario, que decide el CONFIS que hay una situación que amerita acudir a esta cláusula. Y el CARF en ese caso da un concepto previo, no vinculante. Todo lo que hace el comité en estas materias son no vinculantes, y el CONFIS puede llegar a adoptar esta cláusula, pero no es el caso, no estamos en esa situación. Entiende uno, doctora Astrid, que cuando uno tiene un descuadre en sus finanzas, uno lo puede hacer, como usted lo mencionaba antes, puede hacer ese ajuste por la vía de reducir los gastos, pero también por la vía de aumentar los ingresos. El gobierno podría, y no sé si ustedes lo mencionen en el pronunciamiento, eventualmente vender, por ejemplo, algunos activos para obtener mayores ingresos, o también por la vía del endeudamiento digamos, del gobierno nacional. Tampoco hacemos comentarios acerca de ese componente o lo que debe hacer el gobierno en materia tributaria. Y el gobierno actual hizo un esfuerzo con la reforma tributaria pasada, y eso tuvo unos desarrollos en la Corte Constitucional, lo que tiene que ver con la no deducibilidad de las regalías, que le crea un hueco, vamos a decirlo así coloquialmente, en los ingresos proyectados. Entonces la regla fiscal sí prevé que en esos casos se pueda reconocer que es una disminución como una transacción de única vez, que no le quita espacio fiscal en la vigencia corriente. Quisiera hacerle una última pregunta, doctora Astrid, y es si estos temas que incluye el pronunciamiento del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, digamos, son emitidos, ya se le entregaron al gobierno, ya seguramente el gobierno los conoció a fondo, pero esto puede ser objeto, digamos, de alguna conversación entre ustedes, Comité de Regla Fiscal y gobierno, para eventualmente flexibilizar, por decirlo así, las alertas, las recomendaciones, o definitivamente el gobierno tiene que apegarse a estas recomendaciones del comité. No, no son vinculantes. Nuestras observaciones no son vinculantes. Son unas alertas que se ponen. El gobierno ya ha dado algunos mensajes en el sentido de estar haciendo un seguimiento permanente de la evolución del recaudo y el gasto. Tiene un propósito de financiar un programa de reactivación de la economía, pero tiene que hacerle un monitoreo a cómo va el recaudo. Y nosotros hacemos seguimiento y tenemos conversaciones sobre lo que apreciamos acerca de la evolución de uno y otro, para no tener que llegar hasta el final del año y decir cumplió o no cumplió.
tratar de que haya cumplimiento también es un objetivo del gobierno, es un objetivo central. Entendido, queda muy claro. Gracias, doctora Astrid Martínez, por estar aquí en Signo Pesos explicándonos este tema tan importante. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. La doctora Astrid Martínez, ella es la presidenta del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Y precisamente sobre este mismo tema se pronunciaron varios expertos, quienes indican que saltarse la regla fiscal, como eventualmente podría ocurrir este año, traería consecuencias complicadas. Generan enorme inquietud las declaraciones más recientes del Comité Autónomo de Regla Fiscal en el sentido de que Colombia, con el plan financiero que se presentó recientemente, incumpliría la regla fiscal en el país. Esta no es una buena noticia ni para los inversionistas ni para las calificadoras de riesgo, ni en general para la necesaria macroprudencia que debe regir el manejo de las finanzas públicas en nuestro país. Las recomendaciones son muy importantes, sobre todo para ser atendidas. La primera de ellas, no seguir incrementando el gasto primario en relación al PIB. Avanzar incluso a eliminar por lo menos 10 billones de pesos en gasto primario. Estos 24 billones de pesos son realmente inciertos, en particular en lo que concierne al tema de litigios. Esos 10 billones es muy probable que no se materialicen. Y adicionalmente el Comité Autónomo de la Regla Fiscal advierte que en el caso, optimista, que efectivamente lleguen esos 10 billones de pesos, ese es un recaudo de una única vez y no debería estar financiando gasto permanente y por tanto advierte de los riesgos del incumplimiento de la regla fiscal asociados a estos ingresos tributarios. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos les tendremos el top 5 de las marcas de carros más valiosas en el mundo. Ya nos vemos. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos. Y a esta hora llega Víctor Grosso, quien nos trae noticias de la empresa más importante del país, de Ecopetrol. Don Víctor, buenas noches. Henry, buenas noches. Televidentes, buenas noches. Pues aparentemente, Henry, se está desenredando todo este cuentazo alrededor de la junta directiva de Ecopetrol. Recuerde que Ecopetrol, como las grandes compañías, actualmente tiene una junta directiva. Pero hace unas semanas, el presidente Petro, en su calidad de controlante de Ecopetrol, que es de todas formas una compañía con mayoritariamente participación del Estado, el presidente Petro quiere hacer unos cambios dentro de esa junta, pero la actual junta, que es la que tiene que revisar las hojas de vida, rechazó esa primera plancha, ese primer listado, y ahora el gobierno envía una segunda plancha y aparentemente esa segunda plancha con candidatos con algunas modificaciones versus a la primera sí está siendo aprobada porque Ecopetrol ya la está publicando oficialmente a través de los canales de difusión de información relevante para los mercados. Básicamente lo más importante, Henry, es que se mantienen los 4 nombres de las personas que el gobierno quiere que lleguen a la junta directiva de Ecopetrol. Y son las siguientes. Miremos la siguiente pantalla. Ángela María Robledo, política, psicóloga, muy cercana al presidente Petro, fue su fórmula vicepresidencial en alguna de sus campañas. Llega también Lilia Tatiana Roa, ella es viceministra del Ministerio de Medio Ambiente actualmente. Llega también Edwin Palma, viceministro del Ministerio de Trabajo, fue presidente de la USO y esto sería histórico, primer sindicalista que llega a la junta directiva de Ecopetrol. Y el cuarto nominado por el presidente Petro es el doctor Guillermo García Realpe, ex congresista. Hay un quinto nominado, pero este lo nominan los departamentos productores de hidrocarburos donde Ecopetrol tiene presencia. Es el doctor Álvaro Torres Macías. Y en la siguiente pantalla, pues se completa este listado, pero son personas que ya hacen parte de la junta y se mantienen en la junta directiva de Ecopetrol. Mónica de Greiff, Gonzalo Hernández, Luis Alberto Zuleta y Juan José Chavarría, este último representando a los accionistas minoritarios. Pues en medio de esa polémica, Víctor, que ha generado justamente esta lista de postulados, ¿cuándo se definiría y si la aprueba la Asamblea, qué pasaría con los actuales? ¿Quiénes saldrían eventualmente? Henry, básicamente uno puede decir hoy que esta ya es la nueva junta directiva de Ecopetrol, pero a esto le queda un último paso y es, veamos la fecha clave, la otra semana, el próximo viernes 22 de marzo, se reúne la Asamblea de Accionistas. Todos los dueños de Ecopetrol a votar y decidir por esta plancha de candidatos, aprobarla o no aprobarla. Estos son los que llegan, esta sería la nueva junta directiva de Ecopetrol. Salen 4 personas, dentro de ellas Esteban Piedrahíta, estaba desde el 2019, bueno, antes tuvo un periodo en la junta de Ecopetrol, él actualmente es el rector de la Universidad ICESI.
sí fue presidente de la Cámara de Comercio de Cali, se va de la Junta Directiva de Ecopetrol. Y otro nombre clave, Saúl Catán, actual presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, muy cercano al gobierno Petro, también deja la Junta. Y por ahí suena, pero esto es ya como un medio chisme de pasillo del mundo empresarial, que es muy posible que esté siendo él evaluado dentro de los candidatos, el doctor Saúl Catán, a llegar a la presidencia de ISA, que por estos días también está buscando presidente. Noticias muy importantes, Víctor. Esperemos a ver qué efectos pueda tener esto de aquí en adelante en la imagen de la compañía. Mientras tanto, le quiero contar de otro tema muy importante, y es que el proyecto de la reforma a la salud está prácticamente hundido en el Congreso de la República. 8 senadores, Víctor, de la Comisión Séptima del Senado se pusieron de acuerdo para archivar este proyecto. La ponencia fue ya radicada y la suerte prácticamente está echada. Este es un proyecto bandera del gobierno, y sobre este inminente fracaso del proyecto de reforma a la salud se pronunció la presidenta de ASEMI, que es el gremio de las EPS. La ponencia negativa que radicaron el día de hoy 7 senadores de la Comisión Séptima a la reforma a la salud recoge el sentir de muchos colombianos, incluido el de ASEMI, que hemos advertido que este proyecto de reforma retrocede en los avances innegables de nuestro sistema de salud y no corrige las oportunidades y necesidades que realmente tiene el sistema. Falta todavía la votación en Comisión Séptima, y si el escenario es el hundimiento, tenemos todos los actores el compromiso de unirnos alrededor de una gran conversación para realmente trabajar con el gobierno nacional en las reformas y en las modificaciones y avances que requiere nuestro sistema de salud. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El siguiente es el top 5 de las marcas de automóviles más valiosas en el mundo para este año. Mercedes-Benz, la primera, valorada en 59.400 millones de dólares. Tesla, 58.300 millones de dólares. Toyota, 52.700 millones de dólares. Porsche, 43.100 millones de dólares. Y en quinto lugar, BMW, valorada en 41.000 millones de dólares. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.